Patricia es investigadora principal en regeneración urbana de Tecnalia, que es un grupo de I+D del Gobierno vasco. Antes estábamos comentando sobre la potencia que tienen algunos de estos institutos cuyos resultados pues está muy bien que podamos compartir siendo tan próximos y, sin embargo, a veces tan lejanos. A ver, Patricia. Muchas gracias, Moisés. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Bien? ¿Sí? Vale. Bueno, después de Juan, el gurú de la rehabilitación en España, me queda poco que decir, pero voy a intentar tratar de aportar un poco. Yo trabajo en Tecnalia, que es un centro tecnológico donde hacemos investigación aplicada. En mi caso, yo soy arquitecta urbanista. En Tecnalia tratamos muchísimos temas, pero yo, digamos, lidero la parte que tiene que ver con la investigación, innovación, desarrollo en ciudad. Y en concreto estamos muy centradas en el tema de la regeneración urbana, que además es el ámbito en el que hice mi tesis doctoral. Antes de estar en Tecnalia estuve en un estudio de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, después pasé unos años en Estados Unidos y desde hace 6 años pues estoy desarrollando esta línea de innovación, sobre todo para administración pública, en Tecnalia. Entonces, lo que voy a contar hoy está todo muy relacionado con cosas que ha contado Juan. Es un esfuerzo de sistematización, ¿no?, ante la falta de modelos y de metodologías sistemáticas para abordar este reto que tenemos, que es tan importante. Pues nosotros estamos haciendo un trabajo, en cierto modo, de sistematización, transferencia, aprendizaje, que tiene mucho que ver con lo nuestro. Y después de acompañamiento e innovación, administraciones públicas, hacemos mucho proyecto europeo en el que pues presentamos, planteamos a la Comisión Europea dentro de convocatorias competitivas pues proyectos de innovación y si los ganamos nos subvencionan el desarrollo de proyectos que a veces tienen más que ver con pues desarrollo de metodologías, herramientas tecnológicas, etcétera. Otras veces son demostradores de proyectos donde llevamos a cabo rehabilitación, regeneración. Bueno, voy a hacer un poquito una introducción de lo que entendemos por regeneración urbana, que Juan yo creo que ha delimitado muy bien en su charla, y además de cómo se aborda la planificación de la regeneración urbana. Después, unos ejemplos existentes de diagnósticos y estrategias a los 3 niveles, estatal, autonómico y local. Y después, un intento de síntesis de una posible metodología de planificación e implementación de estrategias que hemos desarrollado en Tecnalia para IOBE, que es el ente ambiental del Gobierno vasco, un poco con idea de guiar a los municipios en estos pasos, qué pasos tienen que dar para poder acometer este gran reto. Lo primero, delimitar, como decía, el concepto de regeneración urbana integrada, entendiendo que tiene que ser multidimensional, lo apuntaba ya Juan, multiescalar y participada. Multidimensional en cuanto a ampliar la mirada, más allá de lo que es la rehabilitación edificatoria, que muchas veces es el revulsivo o por donde empezamos, por donde sabemos empezar, pero tratar de ampliar la mirada y ver procesos más allá de, digamos, la degradación exclusivamente física, entender en qué procesos se está enmarcando, ¿no? Y además buscar sinergias porque muchas veces se están produciendo otras situaciones en los tejidos urbanos que pueden ayudar a que esta regeneración se llegue a producir. Por supuesto, esto es un debate clásico en el ámbito, actuar no solo sobre la piedra, sobre lo físico, con la población. Esto, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido muchísimo debate respecto a si hay que hacer estrategias people-based o place-based, arreglar las áreas urbanas, aunque se produzcan desplazamientos de población y sustitución de población, lo que entendemos por gentrificación, o trabajar con la población y a partir de ese trabajo con la población mejorar las áreas donde viven. O sea, digamos que hay que tener muy en cuenta este enfoque. Hablamos también de regeneración urbana integrada en cuanto que es multiescalar. Y también Juan hablaba, las escalas de la vivienda, el edificio, el conjunto de edificios homogéneo, el barrio, la ciudad, el territorio. Hay que entender que los procesos no son autónomos, sino que están insertos en una realidad y hay que buscar cómo trabajar en las diferentes escalas. Al mismo nivel,
hay que trabajar con los diferentes agentes que tienen competencias e intereses en las diferentes escalas y ahí pues depende de lo que estemos haciendo, nuestra unidad, digamos, va a ser la comunidad de propietarios o va a ser la asociación de vecinos o va a ser el ayuntamiento o va a ser la comunidad autónoma en función de dónde estemos actuando. Participada porque es súper importante entender que estos son procesos en los que tenemos que involucrar a diferentes agentes, que son temas que llevan un tiempo, que hay que invertir recursos a lo largo del tiempo. O sea, esto no es un plan en papel, no son unos planos y ahí se quedan, sino que es una cuestión que hay que gestionar en el tiempo con diferentes agentes. También desde el principio se ha detectado que una de las barreras clave, más allá, digamos, de las cuestiones técnicas, además de la gestión, es la financiación de estas estrategias, sobre todo cuando estamos hablando de temas de rehabilitación edificatoria dentro de la regeneración urbana, al final recaen sobre comunidades de propietarios que van a tener que financiarlo y entonces o lo pensamos desde el principio, la estrategia de financiación de todas esas actuaciones y, como decía Juan, buscamos otras fuentes y diseñamos la operación pensando en eso, o si no vamos a llegar al final y va a ser infinanciable o va a estar, se va a quedar ahí, ¿no? Este es un esquema que en el que tratamos de sintetizar todas estas cosas de las que estaba hablando. Hablamos de regeneración urbana porque es multidimensional, es decir, hablamos de mejorar el entorno urbano y la edificación, pero también de incorporar las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con lo social, con lo económico, con lo cultural, lo identitario, etcétera. Tiene también un gran poder en los procesos de revitalización y regeneración de áreas. Hablamos de escala porque podemos actuar sobre el edificio. En general, en la regeneración urbana la escala suele ser el barrio, pero tiene que entenderse dentro de una actuación en un marco de ciudad y a nivel territorial. En cuanto a la gobernanza, pues tenemos diferentes tipos de agentes, las administraciones públicas, sociedad civil, sector privado, hay que incorporar a todos. Y luego van apareciendo cuestiones transversales que no se pueden, digamos, encajonar y que hay que incorporar, ¿no? La perspectiva de género, el cambio climático, el enfoque de la salud en las intervenciones. Entonces, bueno, pues tenemos que ir siendo capaces de entender esto como algo vivo. ¿Hasta ahora qué ha pasado? Pues que realmente no existe la obligación de planificar ni la rehabilitación ni la regeneración, más allá de lo que hacemos normalmente en un plan general, que es delimitar el suelo urbano, áreas de actuación. Si tenemos un enfoque más de reforma interior, pues delimitamos áreas y si no, eso lo dejamos un poco como está y nos dedicamos a la extensión de los municipios. A nivel europeo, ya en 2012, la Directiva Europea de Eficiencia Energética en la Edificación pedía a los Estados miembros que empezaran a planificar la rehabilitación energética de su parque construido como una de las estrategias para realmente llegar a la descarbonización del sector, ¿no? Y después, bueno, pues ha explicado Juan, algunos marcos normativos como el intento de la ley 3R sí que trataban de dar instrumentos, pero bueno, la sentencia que anuló gran parte de los artículos sobre todo fue a los temas de la potestad de la administración para actuar de oficio, con lo cual se coartó bastante y luego quedó todo incorporado en la ley del suelo de 2015, el texto refundido, con lo cual, bueno, digamos que esa parte, como decía Juan, es inédita, todavía no tenemos experiencias. En definitiva, no hay obligación de acometer el reto que tenemos y, sin embargo, la magnitud del reto la conocemos, la vemos cada día, etcétera, ¿no? Hay algunas normas autonómicas que sí que han hecho el esfuerzo, cuando todavía estaba, digamos, vigente antes de la sentencia, la ley 3R, de ir incorporando estas cosas. Incluso antes, por ejemplo, la ley de Barris que contó hace algunas semanas Arnau, bueno, pues fue pionera en este enfoque integrado. Es un ejemplo que no se ha producido en ninguna otra comunidad autónoma, que bebe del enfoque integrado que venía desde la Unión Europea de todos los programas Urban, Iniciativa Urbana, etcétera, pero que realmente es un caso casi aislado, ¿no? Porque ese tipo de enfoque no se ha llegado a incorporar. Después, en Castilla y León también se modificó tanto la ley como el reglamento para incorporar instrumentos en la legislación que permitieran la regeneración urbana, luego veremos cosas. En el País Vasco las directrices de ordenación territorial también han hecho mucho énfasis en regeneración, pero otra vez no es obligatorio hacer ningún tipo de planificación, etcétera. Bueno, ahora mismo que está en revisión la Estrategia Nacional de Rehabilitación Energética,
y además, como comentaba Juan, se han marcado unos objetivos de rehabilitación que no son suficientes para alcanzar lo que nos están marcando, pero es que aún así son objetivos globales para toda España de rehabilitación edificatoria que nunca jamás se aterrizan en cómo vamos a llegar a eso, ¿no? Nunca se parte el pastel para decir más o menos como cuánto tenemos que ir haciendo cada uno y cada cuánto, porque si no los objetivos siempre están ahí a lo lejos y nunca los alcanzamos, ¿no? Y además es que, claro, la rehabilitación vista así en abstracto pues es muy difícil de acometer. Y cuando realmente tenemos al mismo tiempo ese reto de tejidos degradados dentro de nuestras ciudades que están pidiendo una regeneración, y gran parte de lo que tenemos que hacer es rehabilitar ese parque, ¿no? Entonces, contextualizar las necesidades de los tejidos urbanos consolidados con los objetivos de rehabilitación energética para alcanzar los objetivos que se nos están marcando desde Europa, pues es una de las primeras labores que tenemos que hacer, ¿no? Partir, diagnosticar y empezar a hacer estrategias a nivel autonómico, pero al final a nivel local, que es desde donde se puede movilizar con cercanía ese proceso de rehabilitación. Vamos a ver entonces a nivel nacional, autonómico y local qué estrategias se están desarrollando, porque desde luego se están dando pasos, no hay que decir que no haya nada, y un poco, bueno, pues en qué estado está cada uno. A nivel de diagnóstico de lo que pasa en las áreas urbanas en España, pues hay una herramienta muy potente que es el Atlas de Vulnerabilidad Urbana que encargó el Ministerio de Fomento a la Universidad Politécnica de Madrid, donde se establecen unos indicadores de vulnerabilidad urbana. Además, se hace todo un análisis contextual de esta vulnerabilidad, se calculan índices de desigualdad urbana e índices sintéticos de vulnerabilidad. Esto está basado en los censos de 2001 y 2011 y da como resultado, esto tiene todos los links, digamos, llevan a las herramientas de las que voy a hablar, esta herramienta que permite hacer mapas que en función de los indicadores que vamos activando nos empiezan a enseñar cómo están los tejidos a nivel de sección censal, que tiene sus limitaciones, pero ya empieza a dar unos mapas. Un paso más allá se dio con el análisis urbanístico de barrios vulnerables, en el que para las ciudades mayores de 50.000 habitantes, si no recuerdo mal, se hace un estudio todavía más profundo en el que empezamos a ver pues los porcentajes ya, de población, o sea, de vulnerabilidad de los barrios, etcétera, en los diferentes bases de datos. 2001-2011 se hizo también algunos cálculos respecto al indicador de inmigración con el padrón. Todas estas bases de datos tienen limitaciones, entonces cuando empiezas a trabajar con grandes bases de datos y sobre todo con el cambio que hubo en el censo de 2011, pues bueno, tiene dificultades metodológicas, pero la cuestión es que han conseguido tener una herramienta que además está disponible para que cualquier municipio pueda empezar a tener una foto de cómo se encuentra, ¿no? Y este sería el resultado del análisis urbanístico de barrios vulnerables. Lo que comentábamos a nivel del cumplimiento de la Directiva de Eficiencia Energética, el Ministerio desarrolló en 2014 la primera estrategia a largo plazo de rehabilitación energética del sector de la edificación en España, que además fue una de las mejor evaluadas de todas las que se hicieron en Europa, todos los países miembros. Y bueno, se hizo realmente un esfuerzo de diagnóstico apoyado por trabajos del GTR, en el que se analizó todo el parque inmobiliario nacional, se desarrollaron menús de intervención adaptados a cada zona climática y a cada tipología. O sea, es una guía que tiene muchísima información, muchísima referencia, incluso de temas de rentabilidad en función del tipo de edificio, zona climática, qué políticas y medidas pueden estimular estas renovaciones, etcétera, ¿no? Cálculos de ahorro energético, etcétera. Bueno, este es el tipo de análisis clúster que se realizaron, en el que vemos, como ya comentaba Juan, que entre los edificios construidos entre los 40 y los 80, plurifamiliares de vivienda principal y por encima de las 4 plantas, pues tenemos un reto de unos 4 millones de viviendas que hace falta rehabilitar. Y aquí es donde vemos esos menús de los que hablaba. Se caracterizan, digamos, el parque edificado en diferentes clústeres, y se habla, ¿no?, de qué soluciones de fachada, cubierta, cimentación, ventilación, climatización, ACS, etcétera, son rentables para las diferentes zonas climáticas. Esta es
esta es, digamos, la del 2014. En 2017 se actualizó, sin actualizarse los datos, solamente se actualizó una evaluación un poco de qué había pasado entre el 14 y el 17 y qué políticas se estaban desplegando, pero es un análisis más cualitativo que cuantitativo. Y ahora se está revisando para el 2020 y la gran pregunta es, esas previsiones que marca el PNIEC, que decía Juan, el departamento de al lado está pidiendo todo esto, ¿cómo las alcanzamos? Porque está muy bien ir poniendo objetivos, pero luego no se desglosan y entonces, bueno, pues lo que más o menos parece que va a ser necesario es que esos objetivos bajen a la escala autonómica y bajen a la escala municipal y que sepamos cuánto tenemos que ir rehabilitando para alcanzar esos objetivos. En ese aspecto, algunas comunidades autónomas ya están realizando, ya llevan un camino hecho. En 2011, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco encargó a Tecnalia, la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad del País Vasco un diagnóstico de las necesidades de intervención en el parque edificado de toda la comunidad autónoma. Entonces, bueno, es un trabajo que tiene el diagnóstico del parque edificado anterior al 80, se dejó fuera todo lo demás. Una metodología de intervención en áreas degradadas, un primer intento de sistematización y 3 proyectos piloto, una aplicación en 3 proyectos piloto, uno en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, uno por territorio, a nivel de estudios previos para ver realmente cómo había que intervenir y empezar a dar pautas. Ya ha explicado un poquito Juan, se incorporaron categorías tanto de estado de la edificación como de, digamos, caracterización social de la población que vive en esas viviendas, con una serie de indicadores. Inicialmente fueron 65 y se hizo un análisis factorial de redundancia y de relevancia y al final se quedó en 23. Entonces, estos son indicadores, algunos de ellos compuestos. Hay aquí un trabajo estadístico bastante potente para tratar de realmente explicar la realidad y llegar a tener georreferenciado en un GIS que además se puede abrir desde Google Maps todas las secciones censales del País Vasco, digamos, referenciadas o clasificadas por vulnerabilidad comparativa al total del territorio. Y este análisis lo que arrojó fue que la vulnerabilidad muy alta y alta afectaba a casi 570 secciones censales, 31% de la población vasca. O sea, era una alerta bastante fuerte, bueno, pues porque realmente existen muchas situaciones de degradación tanto física como social. De todas estas secciones censales se identificaron 35 barrios que realmente necesitaban esta intervención muy alta y que no contaban en ese momento con ningún tipo de declaración de ARI ni de nada. Bueno, cada una de las secciones censales, digamos, pinchando, se despliega la ficha con los indicadores en comparación con la media y además se hicieron para cada uno de los municipios del País Vasco una ficha que recoge todos estos datos. En algunos de ellos se hizo contraste municipal, o sea, se hizo reuniones con técnicos municipales para contrastar que los resultados provenientes de la estadística estaban realmente explicando la realidad que se veía, porque a veces los datos nos pueden engañar o podemos hacer, digamos, cocinas que distorsionan los resultados y efectivamente se identificaron en cada municipio unos determinados barrios. ¿Cuál era la idea? Que esto sirviera de base para una estrategia a nivel de todo el País Vasco de priorización de inversiones, de ayudas, etcétera. Hubo un cambio de gobierno y bueno, esto en principio se quedó en diagnóstico y ahora, unos años después, se ha retomado, pero digamos que en lugar de ir por la vía de generar una estrategia, se han cogido unos barrios piloto y se está tratando de impulsar unos barrios piloto para que realmente vaya habiendo experiencias que inspiren a otros ayuntamientos y a otros barrios a lanzarse, ¿no? Se ha ido más por la vía del demostrador, digamos. Pero bueno, el propio diagnóstico ya ayudaba a priorizar. Como decía, el trabajo incluía una metodología con las etapas que hay que seguir en el proceso y las áreas a considerar para que realmente tuviera esto un aspecto integrado. Es verdad que el diagnóstico no tenía esto, o sea, tenía la integración de los aspectos sociales, pero de momento se quedaba ahí.
Juan lo decía, la regeneración urbana integrada realmente es un reto muy difícil, que es al que tenemos que tender, pero también está bien poder empezar por lo que quizá tenemos más trayectoria haciendo, que es la rehabilitación edificatoria, pero siempre teniendo en cuenta por lo menos el aspecto social y en este caso ya incorporando también el aspecto ambiental de la energía, ¿no? Luego hay otras muchas capas que se pueden ir añadiendo una vez que ya estamos con un barrio delimitado, ¿no? Pero así a nivel de diagnóstico general, pues digamos que con eso ya tenemos un reto bastante grande. Esta metodología incorporaba pues algunos elementos gráficos pues para ir organizando la información, para visualmente ser, digamos, facilitar el encontrar dónde estaban los lugares críticos de actuación, etcétera, ¿no? No voy a entrar mucho más. Esta es la estrategia que también vino el señor Juan Luis Rivas, ¿no? Juan Luis de Arriba a explicaros. Es un poquito posterior. Es más, digamos, simplificada en cuanto a indicadores. O sea, la idea es la misma. A nivel de sección, bueno, en este caso es a nivel municipal, porque claro, Castilla y León no tiene nada que ver en cuanto a extensión con el País Vasco, y los municipios de más de 20.000 habitantes, me parece que es, a nivel de sección censal. Pero el resultado es este mapa de toda la comunidad autónoma con un índice de necesidad de regeneración por municipios, y contemplando estos 4 indicadores: variación de la población, porque la despoblación es un elemento muy crítico en Castilla y León, envejecimiento, paro y antigüedad del parque de viviendas, o sea, un enfoque similar en cuanto a tener en cuenta, digamos, las necesidades físicas y sociales. También esta metodología incorpora fichas para cada uno de los municipios y algo parecido a una metodología para que las autoridades locales, los municipios, puedan iniciar, digamos, procesos sobre todo de declaración. Al final está bastante dirigida esta estrategia a, digamos, enfocar la política de rehabilitación en lo que tiene que ver con el Plan Estatal de Vivienda y a sistematizar cómo se conceden o no las ARRUs y cómo se decide el nivel de necesidad que tienen unos u otros ayuntamientos para ir un poco repartiendo, ¿no? Pero bueno, permite en cierto modo objetivar esas decisiones y entonces ayuda a los ayuntamientos a ir promoviendo ARRUs, que es una buena manera de empezar a que la cosa se movilice. En la Comunidad Valenciana, también en 2018 me parece que es, se desarrolló el visor de espacios urbanos sensibles con la Universidad de la Comunidad Valenciana, que vuelve a ser un esquema similar a nivel de sección censal para identificar áreas urbanas sensibles y que, digamos, es la base de las directrices para el desarrollo de estrategias que también lo que quieren hacer es desde el ámbito regional y un poco facilitar la actuación de los municipios. En este caso se divide el proceso en 4 etapas muy claras: identificación del problema, análisis, diagnóstico, resultados, plan de implementación. Y un valor que tiene, yo creo, muy importante es que se desarrollan fichas muy detalladas para que prácticamente los municipios ya solo tengan que ir rellenando fichas y para sistematizar mucho cómo los municipios van, digamos, desarrollando y puedan, digamos, tener una visión general y que no cada municipio aborde este problema de manera diferente, ¿no? También hay una recopilación en este documento de un montón de estrategias de intervención en el suelo urbano en la Comunidad Valenciana como precedente, digamos, de lo que quieren promover, que creo que es muy interesante. Esto no voy a entrar porque Juan lo ha explicado profusamente y muy bien, pero no quería excluirlo porque cuando estamos hablando del ámbito local, realmente el programa de rehabilitación que se hizo en Zaragoza es digamos, el pionero y el precedente, ¿no? Y hay en el documento que también es aquí referencia, que Juan también referenciaba, un esfuerzo de sistematización del proceso para poder replicarlo que yo creo que es de gran interés. Solo por resumir, se hizo ese estudio de 21 conjuntos y después se lanzaron 4 pilotos más los 2 del casco histórico, pero 4 en barrios antes de los 80 y se sistematizó todo el proceso, como bien ha explicado Juan. A nivel local también Barcelona dispone de su estudio de ámbitos de vulnerabilidad residencial, que lo hicieron con la Universidad Politécnica de Cataluña. Es el paso previo, digamos, al desarrollo de la estrategia, que todavía no está finalizada, y también ha servido para la revisión de la orden de ayudas que se hizo en 2018,
un poco tratando de ir ya identificando y llevando esas ayudas, ¿no?, hacia las áreas de mayor necesidad. Lo que Juan estaba llamando antes la lluvia fina, ese programa de rehabilitación al que cada comunidad de propietarios decide acudir o no en función de si se entera, de si está organizada, de si tiene ahorro previo y se ve capaz de entrar, pues acaba excluyendo a las zonas que más lo necesitan. Y en Barcelona hicieron en un momento dado un análisis de dónde se estaba yendo todos los millones de ayudas y vieron que justo las zonas que más necesitaban no estaban solicitándolo, porque es que es justamente la población que tiene menos capacidad tanto de organización como de enterarse, como de poder pagar la parte que no paga la ayuda. Entonces, bueno, pues con esa idea hicieron este estudio, que también tiene indicadores socioeconómicos, socioespaciales, urbanísticos y demográficos, y bueno, empezaba a dar como resultado un plano en el que ya se van viendo áreas y que dio como resultado una nueva línea de ayudas que se suma a la orden, digamos, general, que es para fincas de alta complejidad, en el que se ha desarrollado una metodología que no consiste simplemente en publicar una orden de ayudas, sino en tener un equipo formado por trabajadores sociales, aparejadores, etcétera, que va a esos barrios y activa la rehabilitación y les acompaña desde el principio, que es realmente una de las cosas que hace falta. El Plan Madrid Recupera, conocido como Plan Madre, es seguramente la estrategia de regeneración urbana a nivel local más completa que tenemos ahora mismo. Hay un esfuerzo realmente de conseguir una estrategia multidimensional que incluye, por supuesto, la rehabilitación edificatoria, pero que incorpora aspectos de movilidad, espacio público, dotaciones, reequilibrio territorial, etcétera. Es un esfuerzo enorme. También, por supuesto, se realizó no lo tengo aquí, perdonad. Sí, aquí está. Un diagnóstico en base a estos 5 indicadores para identificar áreas que se llamaron áreas preferentes de impulso a la regeneración urbana, que llegaban hasta el 40% de la población. Edad de la edificación anterior al 80, valor catastral inferior a la media, población envejecida, población sin estudios y en una segunda fase incorporaron renta. Entonces, bueno, en base a esto, digamos, se ha coordinado la acción de las diferentes áreas municipales para poder ir, digamos, entrando al problema. Por supuesto, desde las ayudas a la rehabilitación, hay un programa de acompañamiento, que es lo que también se conoce como el Plan Madre, que se ha focalizado mucho en las APIRUs, pero no solo, espacio público, reactivación económica, movilidad, temas de gobernanza, de activación social, cultural, etcétera. Se ha tratado de, digamos, coordinar la acción de las diferentes áreas en esos espacios, ¿no? Aquí yo creo que es interesante, como reflexión desde la disciplina, cuando iniciaron este proceso había una revisión del Plan General de Ordenación Urbana en marcha del gobierno anterior, digamos, ¿no? Y el gobierno municipal nuevo tomó la decisión de optar por un documento más estratégico, como esta estrategia de regeneración urbana, por 2 razones: porque era mucho más ágil en cuanto a su tramitación, aunque no sea vinculante, y porque permitía una participación de agentes, tanto a nivel de las áreas municipales como de la ciudadanía, mucho más ágil. Eso es, digamos, lo que pensaron, ¿no? Pero yo creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre cuál es el instrumento que realmente puede recoger este tipo de actuaciones, porque tenemos por un lado el Plan General con sus actuaciones en suelo urbano, que al final queda muy limitado, digamos, lo que puede incorporar ese tipo de actuaciones, ¿no?, respecto a otras dimensiones, pero por otro lado eso es normativo y eso queda, eso trasciende gobiernos municipales, ¿no? Entonces, como veremos luego, eso es una de las cosas en las que hay que reflexionar más cuando se desarrolla una estrategia. Como esto es otro ejemplo de ámbito local, como consecuencia del diagnóstico que se hizo a nivel regional del País Vasco, en el diagnóstico que enseñaba anteriormente, pues algunos municipios tenían esta foto. Sestao, margen izquierda, desindustrialización, un paro enorme, un montón de conjuntos de viviendas construidos al calor de la industrialización y de la necesidad de alojar mano de obra que venía de todas partes de España.
Y entonces, ¿qué pasa? Que se encuentran así y dicen, ¿yo por dónde empiezo? Si es que está todo fatal, ¿y qué hago? ¿No? Y entonces, bueno, pues trataron de bajar esta foto a nivel de sección censal a algo que tuviera que ver con su realidad urbana para ver dónde actuaban. En Sestao había ya un ARI en la zona, digamos, no es un casco viejo, pero es la zona baja más antigua, y excluyendo eso lo que se decidió fue identificar los conjuntos construidos entre los 40 y los 80, construidos de manera homogénea para poder, digamos, escalar la rehabilitación, pasar de esa rehabilitación de lluvia fina aislada, de a ver quién pide la subvención, a tratar de dinamizar procesos agregando demanda, ¿no? Y entonces, bueno, pues como además precisamente tienen hasta 19 localizamos conjuntos de este tipo, pues lo que se hizo fue vamos a diagnosticarlos y vamos a priorizarlos, ¿no? como primer paso. Se actualizó el diagnóstico a nivel de sección censal, se recogieron muchos datos que no están en el censo y que hace falta ya bajar a la realidad local. Tuvimos que hacer un trabajo bastante exhaustivo de recopilación de datos en todos los formatos posibles dentro del ayuntamiento y empezar a georreferenciarlos y a cruzarlos, licencias de ascensores y cosas también como más cualitativas con la Sociedad Urbanística Municipal de conjuntos que han mostrado interés o que han venido a preguntar por las ayudas pero no han llegado a pedir nada, o sea, un poco mapearlo todo para poder tomar decisiones. Lo primero que mapeamos, bueno, esto es, digamos, la actualización del diagnóstico ya referido a la media, que ya nos empezaba a dar algunas pistas, pero claro, las secciones censales son muy traicioneras porque no se delimitan por digamos, condicionantes físicos, sino por población. Entonces, se distorsionan muchas cosas, como que aquí hay zona de industria, pero te sale todo, aquí hay una zona buena que te acaba pintando de verde y hay zonas malas dentro. Entonces, pasamos ya a lo que es la estructura urbana y la edificación. Edad de la edificación, lo primero de todo. Después, mapear los datos sociales que por cuestión de confidencialidad no puedes tener a nivel de edificio, pero sí que puedes cruzar con la sección censal. Mucho trabajo de campo, trabajo de archivo en el Ministerio de Fomento con todos, porque muchas eran promociones del Instituto Nacional de la Vivienda, como decía, georreferenciación, entrevistas con la gente clave y un poco ir recopilando toda la información de las áreas. Usamos también este tipo de esquemas para empezar a ver los diagnósticos y sobre todo tomamos decisiones. ¿Cómo vamos a priorizar? 3 categorías. ¿Cómo está la edificación? ¿Cómo está socioeconómicamente la población? ¿Y qué oportunidad hay? Aquí decidimos cruzar en conversación con el equipo municipal, necesidad con oportunidad. Y antes Juan decía, hay que empezar por lo más difícil, pero hay que empezar por lo más difícil que puedas hacer. Y entonces ese que puedas hacer se puede evaluar de muchas formas. Hay quien habla de tomar la temperatura de los vecinos, hay quien habla de, digamos, diagnosticar dónde aún no se ha intervenido. ¿Por qué? Porque en esas entrevistas que hacíamos con la gente nos decían, nosotros acabamos de hacer la derrama para pintar no sé qué o para arreglar la humedad de no sé cuántos, entonces no nos vengas con volver a hacer algo hasta dentro de 4 o 5 años por lo menos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas ya te están diciendo que ahí va a haber una resistencia y que va a ser muy difícil rehabilitar. Entonces hay que empezar, hay que ser un poco, digamos, creativo y empezar a ver. Claro, viviendas donde hay edificios donde hay 2 viviendas por planta y es una planta baja más 2, pues hombre, les vendría muy bien tener ascensor, pero el problema es que son tan pocos vecinos que les va a salir tan caro que ahí también hay un factor de dificultad, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de priorizar, pero empezar por cosas que se puedan empezar a hacer para empezar a ver resultados, bueno, pues es, digamos, un puzzle que hay que hacer. Esto es un esquema bastante sencillo, de las 19 áreas que identificamos con todos los factores y cómo estaban, que nos permitía leer así y ver qué áreas son las que estaban más rojas, pero también leer así, porque cuando el ayuntamiento se planteaba dar ayudas a la accesibilidad, leíamos en accesibilidad cómo estaba cada una de ellas, ¿no? Entonces es una herramienta bastante sencilla de construir. Dábamos algunas líneas de actuación y bueno, a partir de eso pues el ayuntamiento digamos dirigió su actividad, no llegó a desarrollar un plan como tal, pero sí le sirvió para dirigir la actividad de su sociedad urbanística hacia el fomento de determinadas áreas, conjuntos, donde ya, gracias a este trabajo, identificaron que había posibilidad para ayudarles a ir a pedir las ayudas, a organizarse, a ponerse de acuerdo. Todo el trabajo del que hablaba Juan, que se ha hecho en Zaragoza, que es bastante invisible, pero es totalmente necesario, que es hablar con los vecinos, primero de poco a poco, que se vayan poniendo de acuerdo, y encima si ya lo abordamos
a nivel de conjunto es que se pongan de acuerdo dentro de la comunidad de propietarios y que empiecen a ponerse de acuerdo como suma de comunidades de propietarios, ¿no? Que esto es todavía un reto mayor. Bueno, entonces, un poco después de ver esta panorámica de qué cosas más o menos se están haciendo, hemos tratado, por encargo del Ente Ambiental Vasco IOBE, de desarrollar una metodología sencilla, cosa que no es fácil porque el proceso no es nada sencillo, para guiar a los ayuntamientos del País Vasco que quieran empezar a dinamizar esto. Bueno, hay algunas cuantas que hemos revisado, la de Zaragoza, la que se desarrolló para el País Vasco, una que se desarrolló en la Politécnica de Madrid, que es, digamos, derivada de esta, una revisión de esta, las de la Comunidad Valenciana, etc. Y hemos llegado, pues, a un intento de sistematización que no es definitivo, pero que nos empieza a permitir volcar cosas, ¿no? Y esto lo tenemos en constante revisión porque es digamos, muy revisable. Primero, hace falta una fase de detección y lanzamiento. Detección y lanzamiento que puede venir, perdonad, de una situación crítica de deterioro que obliga a una intervención inmediata. Hay un barrio que está fatal, hay que intervenir. Una iniciativa vecinal que se ha organizado y va a demandar un poco, digamos, de ayuda pública para mejorar su entorno. Un diagnóstico como los que hemos visto a nivel regional o municipal de áreas de intervención que te indica que hay ciertas áreas que realmente necesitan. O la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que si tiene la voluntad de intervenir y de mejorar el tejido urbano consolidado, puede llegar a ser el revulsivo, ¿no? Lo primero que hay que hacer una vez que digamos que tenemos claro esto es el protocolo de gobernanza, que lo tenía aquí detrás. Los agentes que van a participar, cómo nos organizamos. Esto es súper importante porque si no se pueden dar muchos pasos en falso que pueden incluso abortar, digamos, el proceso. Uy, perdón. Entonces, como decía Juan, ¿no? Ese grupo motor que poniendo digamos, en coordinación a la parte pública, los vecinos, si hay una parte ya privada identificada, digamos, diseñe cómo va a ser el proceso y empiece a movilizar, a informar, a sensibilizar antes de diseñar nada, porque también en muchas experiencias he aprendido que tú vas a un barrio con el proyecto terminado y vuelves con él y no haces nada, porque el ser humano se pone en contra de lo que cree que le ponen encima, ¿no? Sin haberle preguntado. Entonces, antes de empezar nada, una vez que se identifica una necesidad, es empezar a trabajar con la gente. Y de ahí que en esta metodología la participación de agentes, digamos, que tiene un peso muy fuerte en todas las fases. Se detecta y se lanza, ¿no? Se decide que se puede lanzar de muchas maneras. Se puede lanzar porque se quiere delimitar un ARRU, se puede lanzar porque se quiere acompañar a los vecinos desde las entidades públicas a solicitar las ayudas de IDAE, se puede lanzar por muchas cuestiones. La cuestión es eso, que desde el principio tengamos esa gobernanza clara. Después hay que hacer un análisis y diagnóstico, ¿no? Pues, claro, obviamente. Bueno, aquí tenemos el tema de, digamos, de establecer el modelo de gobernanza, el grupo motor y, a ser posible, la creación de una oficina de barrio in situ. Oficina de barrio que puede ser muchas cosas. Puede ser la sociedad urbanística que ya existe en el municipio, si es un municipio pequeño que, digamos, tiene cercanía. Puede ser un local municipal que estaba vacío en el barrio donde se atiende una vez a la semana y la gente tiene un lugar al que ir a preguntar. Puede ser un equipo más grande, más pequeño. Juan ha explicado cómo era el de Zaragoza, pero claro, va a depender muchísimo del tamaño del municipio, de los recursos. La cuestión es establecer un equipo de confianza y cercanía que en este proceso tan incierto que es la regeneración del barrio y la rehabilitación de las viviendas, pues dé un poco de apoyo y acompañamiento. Y eso es súper importante, la generación de confianza, que también lo decía Juan, y también la cercanía física, porque también en función del tamaño de la ciudad no es lo mismo tener en el barrio un sitio que tú sabes que vas y preguntas 10 veces cómo voy a financiar esta obra. Espera, que todavía no me ha quedado claro, ¿cómo voy a financiar esta obra? No, perdona, es que yo como soy del primero no quiero el ascensor, o sea, todas las incertidumbres que pueden surgir, no es lo mismo tener un sitio donde ir que tener que irte al ayuntamiento, a no se sabe qué departamento municipal, en la frialdad de una oficina, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También es muy importante establecer, pues, en cada una de las fases cuáles son los objetivos, sensibilización, identificación de los perfiles de los vecinos, motivación, necesidad, las encuestas iniciales para ver las prioridades de los vecinos, cuáles son, digamos, esas necesidades, esas prioridades que tienen en cuanto a la actuación.
por supuesto, de las comunidades de propietarios, pero también sobre el espacio de su barrio, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los objetivos de esta fase de codiseño? Pues ir contrastando las decisiones que se van tomando, que se llevan al plan o a la estrategia que se esté diseñando, ir contrastando y aprobando, ¿no? Después habrá toda una fase de gestión y coordinación y seguimiento de la ejecución tanto de las obras de rehabilitación como de todos los programas que en el ámbito no edificatorio se vayan a ir desplegando. Después pasaríamos, a esa fase de análisis y diagnóstico. Y en esa fase, pues hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, pues hay que ver qué se está haciendo en ese barrio. Normalmente uno de los esfuerzos más complicados cuando se hace una regeneración urbana integrada es la coordinación entre los diferentes departamentos municipales e instancias también de diferente escala, porque bueno, pues te puedes encontrar que tú estás haciendo un esfuerzo enorme desde urbanismo para intentar fomentar la instalación de ascensores, pero que por otro lado el Departamento de Asuntos Sociales tiene identificado determinados casos de vulnerabilidad y está trabajando de una manera o de otra y conoce perfectamente a las personas que tienen unas necesidades, incluso a sus familias. Entonces hay todo un trabajo ya avanzado. O un plan de perspectiva de género que está desarrollando el otro departamento y que tiene movilizados, digamos, en un barrio determinado grupos de participación. Hay que coordinar todo eso, buscar sinergias y que todo eso sume, no que sean cosas separadas, ¿no? Porque al final la gente con la que vas a trabajar es la misma y si no ven una actuación integrada de mejora de su barrio, pues al final lo que acaban es un poco locos del proceso. También, por supuesto, hay que recabar todos los datos que se puedan conseguir. En este caso, hay una parte muy crítica que son los datos sociales y económicos que nos pueden permitir diseñar el proceso, diseñar, digamos, las soluciones pues adecuadas a la realidad que tenemos, que son muy difíciles por tema de protección de datos. Entonces, en estos casos que nos encontramos, pues que hay ayudas de emergencia social en el País Vasco, la RGI, que es la renta de garantía de ingresos, que es como una renta básica, que claramente pues ya te indica unos perfiles de gente que difícilmente va a poder acceder a un crédito para meter la instalación del ascensor. Entonces, cuanto más finamente tengas diagnosticado, digamos, la situación, más vas a poder ajustar las soluciones, en este caso de financiación, a la población que tienes. Porque no olvidemos que al final las comunidades de propietarios, aunque puedan aprobar determinadas actuaciones, puede haber situaciones familiares que bloquean y eso pasa mucho. Y entonces, para llegar realmente a incorporar a todo el mundo, pues hace falta una actuación muy coordinada, pues porque hay ayudas especiales para rentas más bajas, para mayores, a veces hay que actuar con servicios sociales, gente mayor, que es un caso súper, digamos, habitual. Pues como decía Juan, a lo mejor es que también hay que hablar con los hijos, pero todo ese trabajo cercano de ir desbloqueando situaciones se tiene que hacer en base a datos, ¿no? Y también en base a mucho trabajo cercano y aprovechando, como decía, el trabajo de otros departamentos como Asuntos Sociales. Después hay que hacer, una vez que ya tenemos diagnosticado, una propuesta técnica que tiene que ser participada. Y ahí, bueno, pues un esquema muy clásico de qué objetivos nos marcamos para la regeneración del barrio, en qué líneas estratégicas dividimos este trabajo y cómo se van a ir desplegando planes y proyectos. Aquí es difícil hablar en general porque una estrategia de regeneración urbana, si realmente es integrada y quiere abarcar las dimensiones que ponía al principio en el cuadro, pues va a tener planes de rehabilitación de las comunidades de propietarios, planes de mejora del espacio público, planes de reequipamiento dotacional, planes de activación del comercio local, planes de fomento del empleo entre la población, planes de activación de la juventud a través de la inserción, no sé cómo. Entonces, hay algunos que son de corto plazo, de largo plazo, unos tienen financiación privada, ¿no? La rehabilitación al final, aunque tenga ayudas, va a recaer sobre los privados, otros son claramente de rehabilitación pública. Entonces, aquí el gran esfuerzo es realmente volcar toda esa actuación de regeneración en un plan que agrupe todo y que luego cada uno de esos planes y programas, por supuesto, se va a desplegar con sus tiempos y con sus diferentes esquemas de gestión y financiación. Pero lo importante es que todo ese trabajo que se vaya haciendo de coordinación de actuaciones de otras áreas, de tomar decisiones sobre objetivos prioritarios, etcétera, hay que ir compartiéndolo, codiseñándolo y digamos, poniéndolo en común y incorporando.
Como decía, planificación y diseño de la propuesta, pues claro, va a depender mucho del tipo de actuación, entonces no voy a hablar de cada una. Juan ha especificado bastante los temas de rehabilitación, pero como digo, si hablamos de regeneración hay que incorporar otras cosas. Si me quiero detener en la formalización y aprobación de la propuesta. ¿Por qué? Porque como no hay una obligación de planificación, no hay, digamos, una manera formal de aprobar estos temas. Entonces, ¿qué nos dice la experiencia y un poco el sentido común? Que lo mejor es que este tipo de estrategias se aprueben en pleno municipal y tengan el consenso de los grupos políticos, porque son estrategias de bastante, vamos, de muy largo plazo. A lo mejor la rehabilitación puede durar 2-3 años, pero desde luego un plan de reactivación socioeconómica o de inserción laboral tiene que tener un horizonte más lejano. Cuando estamos hablando de reequilibrio territorial y estamos hablando de integrar dotaciones en los barrios, esas son inversiones que llevan un tiempo y que obviamente no pueden depender de que ahora la prioridad municipal esté en este lado o esté en este lado, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, bueno, pues cuando se han aprobado, cuando se ha hecho a través de planes especiales como los PERIs, o bueno, pues ha sido una manera de formalizar cosas, pero claro, ahí tienen ciertas limitaciones de integración de otro tipo de programas. Los planes de barrio en Cataluña puede ser lo más parecido, que trataban un poco de sintetizar eso, y sobre todo lo más importante es ese respaldo un poco consensuado para que esa hoja de ruta del barrio, que tiene que ser la estrategia, llegue realmente a término en todo el tiempo, que es mucho más que una legislatura. Una vez, digamos, aprobado, ya diseñado, aprobado, etcétera, hay que empezar a implementar. La dimensión temporal es muy importante. A nivel de rehabilitación, decía Juan, son procesos bastante largos, teniendo en cuenta que tienen que ver con la propia vivienda, las obras, el ruido, las molestias, todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer un seguimiento, hay que acompañarlo, y todo el resto de programas lo mismo, ¿no? Entonces, como idea, no nos tenemos que quedar en la planificación o en el plan, en la estrategia, sino que hay una parte muy importante de implementación en la que hay que dedicar recursos, etcétera. Lo que decíamos, ¿no? En la implementación, esa oficina de barrio como lugar físico y personal, ¿no? de referencia para todos los vecinos del barrio cobra muchísima importancia. Y esto ya lo voy a pasar un poco más rápido. Ya idealmente, cuando hacemos una estrategia, hay que ir evaluándola porque, pues, digamos, tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Hay que tener, bueno, una comisión de evaluación en la que también estén integrados los vecinos, un plan de evaluación que se tiene que ir revisando para ver cómo vamos alcanzando los objetivos, y tenemos que tener indicadores de proceso, indicadores de cuál es el resultado, ¿no? Que vamos a medir lo que pasa y cuál es el impacto de todas esas actuaciones. Esto siento decir que es bastante ciencia ficción todavía, pero deberíamos ir incorporándolo como cultura de la evaluación. Y bueno, ya por cerrar, un poco reflexionar sobre lo que decía al principio. Si no troceamos los objetivos que nos marcamos, va a ser muy difícil alcanzarlos. Y como en el ámbito de la rehabilitación y la regeneración urbana, parece que la administración más cercana y que puede acompañar mejor estos procesos es la municipal, pero desde luego tiene que haber un papel, yo entiendo, desde los gobiernos regionales, de un poco acompañar, dar recursos, digamos, hacer normativa que en cierto modo obligue o fomente a los municipios a entrar en estos temas, y también para sistematizar y un poco que cada uno no esté inventando la rueda, ¿no? Bueno, este ha sido un poco un esfuerzo, como digo, revisable, porque es un reto que tiene mucho, de gran magnitud, y entonces, bueno, pues se van poniendo poco a poco piezas en este tipo de actuaciones. Bueno, también lo decía Juan, ¿no? Lo ideal es empezar a andar, empezar a tener casos de referencia, enseñar casos de referencia para que poco a poco también vaya cambiando esa cultura de intervención en el suelo urbano consolidado y en los tejidos de las ciudades que lo están pidiendo, porque venimos de una tradición tan larga de no hacerle demasiado caso a esos temas, que tanto desde el punto de vista individual como sociedad, pues no estamos todavía en la rueda, ¿no? que vecinos nuestros como Francia o Alemania pues llevan muchísimos años, ¿no? Pues hasta aquí.